Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es María y hoy me acompaña Yanela como co-host en esta edición. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad en el mundo jurídico, intercambiar experiencias y hacer networking. En este episodio vamos a hablar del futuro del derecho societario junto a Sebastián Balbín. Te damos la bienvenida, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, soy un privilegiado en estar con ustedes. Gracias a vos, Sebastián, por estar. Bueno, ¿quién es Sebastián? Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Empresarial y doctor en Derecho por la Universidad Austral y magíster en Administración de Empresas. Y también es hincha de Platense. Bueno, Así es. Sebastián, arrancamos con la primera pregunta sobre el derecho societario y queremos preguntarte, ¿cuáles son los grandes cambios que trajo las sociedades por acciones simplificadas? A ver, el futuro del derecho societario y las SAS están vinculados, pero solo temporariamente. Cuando quieran, interrúmpanme. Seguramente no conteste lo que me preguntaron, pero voy a tratar de aproximar algo que se parezca a una respuesta. La SAS es básicamente un vehículo como cualquier sociedad. El derecho societario es mucho más que los tipos sociales que lo integran. La SAS es simplemente el tipo social más moderno. ¿Qué es lo que nos permite ver ese tipo social más moderno? Lo que nos permite es intuir el futuro del derecho societario, pero no a partir del estudio de ese tipo en particular, porque es meramente contingente. Parecería que el derecho societario, ahora sí, contesto para que no creas que me perdí, parecería que el derecho societario avanza hacia una simplificación y en una suerte de escalera, digamos que el escalón que ocupa hoy la SAS, que sería el escalón más alto, es simplemente un escalón más, un peldaño más, en un avance hacia la simplificación de las formas en términos de tipos. Por lo tanto, para hablar de un derecho societario moderno, me parece que tal vez lo que tenemos que ocuparnos es de qué es el derecho societario, más que de preocuparnos por cuáles son los vehículos que utilizan los comerciantes para llevar adelante negocios a través del derecho societario. Creo que esa es una distinción que cabría hacer para empezar a entender, desde mi punto de vista, qué es el derecho societario y hacia dónde va. De todas maneras, podemos hablar de la SAS, que es lo más moderno actualmente, pero es actualmente moderno y dentro de unos meses o unos años seguramente no lo sea. Súper interesante lo que nos contás, Sebastián, porque también otra cosa que veníamos pensando era, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que vos crees que va a enfrentar, digamos, el derecho societario en este siglo XXI, ¿no? Con todas las tecnologías y con todas las cuestiones que están surgiendo hoy en día. Sí, eh, mira, lo primero que deberíamos hacer para afrontar esos desafíos de una manera relativamente exitosa, con alguna probabilidad de éxito, es entender que el derecho societario no es tan complejo ni tampoco tan importante como uno tiende a pensar. ¿Qué es lo que sucede? En general uno tiende a confundir, este es un punto de vista mío, tiende a confundir lo que es el negocio societario con lo que es el derecho societario. Si uno reduce el derecho societario simplemente a las máquinas puestas al servicio del comerciante para evitar problemas con terceros y poder llevar adelante negocios, estas tienden a la simplificación. Pero ¿qué sucede? Los negocios son cada vez más complejos. Cuando uno confunde lo que es el negocio con el derecho societario, termina armando un híbrido que es el negocio societario, y ese negocio societario es básicamente lo que tenemos en las normas societarias actuales. Esas normas que refieren al negocio societario, traducidas a derecho societario, malamente traducidas a derecho societario, hacen que se transforme en una maquinaria enquilosada en poquísimo tiempo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para tener un derecho societario moderno es hacer el duelo de aceptar que el derecho societario es muy poco, muy pocas cosas, y que el resto son simplemente derechos relacionados con las formas societarias que si uno tiende a normativizar, pues termina arruinando el derecho societario. Yo creo entonces que lo primero que tenemos que hacer para hablar de progresos en el siglo XXI
en materia de derecho societario es aceptar que menos es más y que mientras menos legislemos en materia societaria, que no significa la desaparición del derecho societario ni mucho menos, sino reducirlo a su mínima expresión, pues mejor utilidad le van a dar las partes y seguramente sirva como una herramienta del progreso. Esto que estoy diciendo tiene relación con la primera pregunta que me hicieron. Básicamente tiene que ver o tiene relación, o si ustedes quieren, se refleja en lo que son las formas simples. Cuando hablan de las SAS y hay interés en las SAS, en verdad el interés no es en las SAS, el interés es la simplificación. Y pues se da en este momento a través de las sociedades por acciones simplificadas, pero el día de mañana se puede dar a través de cualquier otra forma. En la medida en que las SAS o las leyes SAS o similares lo que hacen es receptar cada vez menos normas intuitivas o imperativas propias de lo que llamamos el derecho societario tradicional, pues más rápido avanzamos. De allí el furor de las SAS, pero en verdad el furor de las SAS no está en el tipo. El furor de las SAS tiene que estar, para mí, bien entendido, en la simplificación del derecho, que no es ni más ni menos que desprenderse de cosas que se asocian al derecho societario y que en verdad no lo son simplemente negocios que volcados a través de las formas societarias uno termina dándoles categoría de norma societaria. Y cuando eso sucede, pues el derecho se torna lento y obsoleto. No tengo idea si contesté lo que me preguntaron, pero bueno, tal vez iba por ahí. Sí. Si no, reformulemos. Nada, sí, sí, la respondiste muy bien. Y siguiendo esta línea de, bueno, en la actualidad, qué desafíos se enfrenta, ¿cómo pensás que va a ser una sociedad dentro de 10 años? ¿Podemos pensar en una sociedad sin socios o sin sedes, donde seamos un grupo de personas con computadoras o incluso sin capital social? ¿Es posible eso? ¿Qué pensás? Mirá, sí, lo que sucede es que hay que dejar de hablar del derecho societario en términos clásicos. Si uno habla en términos clásicos, es imposible, como también era imposible una sociedad de un solo socio hasta hace relativamente poco, porque la gente se golpeaba la cabeza diciendo, si no hay dos personas, no es sociedad. En la medida en que rompamos todos esos dogmas que tenemos de cientos de años de evolución del derecho societario tradicional, cualquier cosa es posible. A ver, pensémoslo desde este punto de vista y trasladémonos por fuera de lo que es el derecho societario. El derecho societario no es ni más ni menos, en última instancia, un derecho que lo que hace es procurar a sujetos herramientas para el desarrollo del tráfico mercantil. Ha descubierto a través de los siglos o la evolución que es eficiente la forma societaria porque dota a este comerciante de privilegios entendidos no en el término clásico de privilegios, como ser, por ejemplo, la responsabilidad limitada o la posibilidad de imputar normativamente conductas a un sujeto distinto del propio comerciante. Si entendemos que eso es el derecho societario, pues entonces no veo problema en que cualquiera de las preguntas que recién me hiciste las contestes con un sí. Ahora, si empezamos a ser más sofisticados en términos arcaicos referidos al derecho societario, parece improbable. ¿Cómo tendría yo una sociedad sin socios? Bueno, al principio tenía una sociedad que necesitaba dos socios, ahora acepto que tiene un socio. ¿Por qué no puedo entender que el día de mañana mutó el término sociedad y tendremos otra cosa a la que llamábamos sociedad, pero es otra cosa a la que llamábamos sociedad, sigue siendo una herramienta útil o tal vez más útil que la anterior y por tanto la suplió? Entonces me decís una sociedad sin socios. A mí me cuesta, por mi edad, pensarla y como darte la respuesta, sí, se haría de tal o cual forma, pero no me cuesta ni un poco pensarlo en términos de sí, es posible, no sé cómo hacerlo, pero no tengo dudas que si alguien le encuentra la vuelta, pues la hará. Entonces, sociedades sin socios o sociedades que se llamen de otra forma. De hecho, los estatutos societarios deberían ser muy sencillos, dos cláusulas. Se reconoce personalidad diferenciada A, los socios limitan la responsabilidad A, punto final. El resto es solo negocio societario. Y ese negocio societario que puede no estar normado o normativizado en normas societarias son simplemente para el ámbito interno y el proceso de formación de voluntad de la sociedad. El resto es todo libre por las partes. Si tenemos como base eso, como pensamiento, el derecho societario, sí, me imagino eso. Y me imagino otras cosas, no habría problema. Respecto puntualmente de esto que referiste, el sistema de algoritmos que permite llevar adelante negocios sin intervención humana directa, por supuesto que los algoritmos los desarrollan humanos, generó una cantidad de entidades descentralizadas, que no humanas, las DAOs,
tiene sentido ahora ahondar en esto, pero ustedes los conocen, sé que ustedes los conocen, donde la participación humana no existe. ¿Son sociedades? No, técnicamente no. ¿Pueden estar dotadas de personalidad jurídica? Técnicamente sí. El truco de la personalidad jurídica a las sociedades fue básicamente porque el legislador y los estados encontraron la utilidad de darle personalidad jurídica y hacer un centro de imputación normativa de una sociedad. Pero el día de mañana puede ser de un zapato o de una DAO que no tiene persona. Y para terminar, porque de nuevo, para que veas que todavía me llega un poco de agua al tanque y te puedo contestar la última pregunta, si existen o no con capital o podrían existir con o sin capital, la respuesta se da sola. Si estamos hablando de este tipo de cosas, hablar del capital social es más antiguo, no voy a decir ninguna cosa que se me ocurra antigua, pero en verdad sí, ¿por qué no podrían no tener capital? O deberían tener capital. Deberían tener capital en el siglo XX, ni siquiera en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en el siglo XIX, debían tenerlo, era necesario. Dejó de serlo hacia finales del XX, hoy en el siglo XXI es voluntario. Esto significa, ¿tiene que tener capital social? La respuesta es sí o no, depende para qué. En lo personal entiendo que no hay muchas ventajas, pero como hemos hecho negocios societarios a partir de la cuenta capital social durante un montón de años, nos duele pensar que puedan no tener capital. En vez de ponerle el nombre capital social, le ponemos el nombre Roberto y lo hacemos en porciones o en bitcoins o lo que es exactamente igual. La cuenta capital solo tiene hoy una función en tanto se entienda que sirve de garantía a terceros. Eso es más antiguo que el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el capital me da igual. Y para hacer un spoiler alert, ya existen las sociedades sin capital. Lo que pasa es que no en Argentina, estamos moviéndonos muchos años atrás en el derecho societario. Pero sí, sociedades sin capital, ningún problema. Sociedades sin objeto, ningún problema. Sociedades sin socios, de momento algún problema, pero el día de mañana, bueno, no lo sé. Súper interesante lo que decís, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, en Estados Unidos ya hubo bastante avance, digamos, ¿no? Con esto de las sociedades sin socios, de las DAOs, y como la jurisprudencia que allá medio la fue reconociendo un poco, ¿no? Como LLCs, como que le fueron dando una figura de inscripción también en algunos estados, que también resulta interesante, ¿no? Entonces, en ese ámbito también queremos Sí. preguntarte como, ¿cuál crees vos que es la tendencia legislativa a nivel mundial? Tanto teniendo en cuenta como estas nuevas tecnologías, como teniendo en cuenta lo que decías recién, ¿vos creés que realmente estamos yendo hacia ese lugar o todavía estamos muy lejos? A ver, te contesto el final al principio, que es si nosotros o estamos yendo, estás hablando de la República Argentina, estamos en un andarivel que corre muy lento y no estamos ni cerca, pero la velocidad que da el mercado global puede hacer que un día nos contagiemos. Pero hay algo que dijiste al principio de reconocimiento de personalidad a las DAOs. Mi idea no era hablar sobre DAOs, pero básicamente para darle algún tratamiento legislativo, ya que la gracia es que no lo tienen, o al menos no lo tenían, algunos estados, como dijiste, las consideraron en cierta forma, esto no es estrictamente así, personas jurídicas. Esto es tanto como que las dotaron de personalidad. Que sea una persona jurídica no quiere decir que tenga seres humanos dentro, sino que la consideran simplemente un centro de imputación normativa. Pero mi pregunta ¿es esto una tendencia? No, mi pregunta es anterior, ¿es esto razonable? ¿Debió hacerlo? La técnica de imputar de imputar personalidad a sujetos no humanos solo es bienvenida en tanto acompaña el progreso del comercio. ¿Era necesario en el tema de las DAOs o es necesario? La verdad que esto no lo sé, así que no te respondo porque realmente no lo sé. Pero mi primera intuición es decir, a ver, ¿por qué tengo que tratar de asimilar alguna cosa que no conozco a algo que conozco y darle ese tratamiento? En general lo que hago es terminar arruinando las cosas. Eso lo podemos ver en derecho argentino, donde estamos todo el tiempo tratando de forzar la interpretación de las SAS a el ámbito de la CCA. ¿Y por qué? Básicamente porque en el ámbito de la CCA nos movemos con comodidad y a este animal nuevo que no lo conocemos, pero que parece un perro, lo queremos hacer ladrar. En el fondo lo único que vamos a terminar es arruinándolo. Así es que hacia dónde va, no lo sé. Sé que en el derecho societario, o creo saber que en el derecho societario, vamos necesariamente a hacer una simplificación y abandono de normas imperativas con un imperio de mayor libertad en cuanto a lo que es el derecho interno. Y en cuanto a lo que es el derecho externo, como se trata de personas en vez de humanas jurídicas, pues estos se relacionan básicamente a través del Código Civil y Comercial o los códigos de las obligaciones. Por lo tanto, no hay nada de lo que sea
el viejo derecho societario, o poco queda del viejo derecho societario, que tenga relación con terceros, con excepción hecha de los procesos de formación de voluntad para poder imputarle el acto jurídico a ese sujeto distinto. El resto es nada. Ahora, cuando yo veo una DAO o cualquier cosa que se les dé por inventar ahora a los chicos, pienso automáticamente cómo analogarlo a algo que ya conozco, bueno, ahí es donde lo estoy haciendo mal. Así que yo preferiría que antes de otorgar personalidades jurídicas, que parece que es una cosa maravillosa y un gran beneficio, lo pensemos, porque tal vez estemos frente a algo que es totalmente distinto a lo que conocemos, es simplemente tiempo de abandonar lo que estábamos haciendo o en el futuro y dedicarnos a hacer otra cosa. En la medida que esos inventos funcionen mejor para lo que se ha pensado todo lo que tiene relación con el comercio, que es ser una herramienta para su mayor evolución y su eficiencia, lo que redunda en beneficio de una comunidad mucho mayor de lo que son sus propios socios, bienvenido. Así que el derecho societario lo veo hacia la simplificación y las nuevas formas. Les pediría a ustedes que son jóvenes, traten de no societalizarlas solo porque conocen eso. Imagínense si conocieran solo sobre motores a explosión, estarían todo el día viendo si las nuevas formas se parecen a un pistón. No pasa por allí, me parece. O por lo menos esas cosas déjenselas a la gente mayor, ustedes piensen más libremente. Sí, totalmente. Y ya para ir cerrando, esta pregunta está más orientada a personas que no son abogados, que no estudian derecho, que recién están comenzando. Contanos, Sebastián, ¿para qué sirve una sociedad? O sea, ¿por qué voy a buscar constituir una sociedad? ¿Cuáles son los beneficios o los grandes motivos para hacerlo? Bueno, las sociedades tienen dos beneficios que son hoy para el ejercicio del comercio insuperables. Esto no quiere decir que las formas no puedan superarse y que estos mismos beneficios se trasladen hacia otros formatos que no necesariamente sean sociedades, y será bienvenido y el día de mañana desplazarán a las sociedades. Pero hoy por hoy las sociedades otorgan dos cosas que las hacen únicas y que realmente son la mejor herramienta jurídica para emprender un negocio. Lo primero es la diferencia entre los sujetos que le integran y esta nueva persona. Se crea un sujeto de derecho, y al crear un sujeto de derecho es este el que toma las obligaciones, el que es el centro de imputación normativa, y como correlato de esto, si la ley lo prevé, porque no es así para todas las personas jurídicas, le otorga además el beneficio a los integrantes de la limitación de responsabilidad. Es decir, que yo puedo llevar adelante negocios a través de personas ideales, sin que los negocios de estas personas ideales trasladen sus riesgos hacia las personas humanas o ideales que le integran. La limitación de responsabilidad acompañada con la personalidad diferenciada son la llave del derecho societario y la llave de todos los negocios. Si piensan en una sociedad, porque las hay, sin limitación de responsabilidad, lo que están pensando es en un no negocio. Si ustedes hoy trabajaran sobre, como lo hacen algunas corrientes progresistas minoritarias diametralmente equivocadas, en la limitación de responsabilidad pensando en suprimirla, lo que generaría es un panate económico mundial, en Occidente al menos. La responsabilidad limitada es la piedra de toque del derecho, o mejor dicho, de la economía capitalista. Y esto me lo brindan figuras no exclusivamente societarias, pero mayormente societarias. Esa es la razón por la cual el derecho societario goza de excelente salud, independientemente de que tenga que desembarazarse de un montón de normativa antigua que hoy le funciona más como un ancla que como un acelerador para el progreso. Súper interesante lo que nos decís. Y ahora ya para cerrar, digamos, y para conocer un poco más a Sebastián, no tanto su lado societario, digamos, queremos que nos cuentes algo que nosotras sabemos bien, pero que la audiencia puede que no. ¿Cuál es el mejor artista argentino y cuál es el mejor escritor argentino? Ah, yo pensé que guatemalteco, ¿te referías a Arjona? Espere, tengo un montón de amigos en Guatemala, fue un chiste, me encanta también, pero me están preguntando por qué las dos entrevistadoras tuvieron la desgracia de cursar Derecho Societario en la cátedra que integro, y cada tanto me gusta decirles, y se los puedo decir a ellas y repetirle a cualquiera que quiera escuchar, que el derecho no está necesariamente en los códigos, sino que está afuera, porque lo que reflejan las normas, teóricamente, o debiera ser,
reflejo de esa vida. En verdad, normativizar ciertas conductas. Para tener las conductas adecuadas es necesario en la República Argentina del siglo XX ceñirse a 3 autores, no 2, son 3. En música, Piazzolla. En letras, Borges, ¿sí? Y artista plástico, Berni. Esos son los favoritos. Igual también escucho a Arjona y Roger King, no sé ni cómo se pronuncia. No, ese mejor no lo escucho. Buenísimo, Sebastián. Bueno, esto es para que la gente te conozca un poco más. Gracias por contarnos más sobre el derecho societario, como esta rama que lo que está dispuesta a disposición como vehículo para que las personas ejerzan el comercio, que eso es lo más importante. Y bueno, la idea es que vaya acompañando, o al menos eso esperamos, con todas las tecnologías y todos los cambios que nos trae tanto la sociedad como la legislación más de Europa, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, a todos los oyentes espero que les haya gustado esta nueva edición y bueno, invitamos a leer sobre Sebastián Balbín y todo lo que ha escrito, que es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las dos y mucha suerte con este proyecto y mucha más suerte en el ejercicio de la profesión. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.